Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en la isla de Chiloé, pero no para disfrutar de sus paisajes. Ah, no. No. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en un apocalipsis zombie. Uy, qué interesante. Tenemos la novela Chiloé Zombie de Roberto Jiménez Paredes. Ajá. Y además, un artículo de Wikipedia sobre el origen y la evolución de los zombies, ya sabes, en la cultura popular. Interesante. Una combinación de una historia local, ¿no? Sí, Ambientada en Chile, con un fenómeno global como el de los zombies. exactamente. Y lo que queremos explorar es cómo esta novela chilena juega con la mitología zombie. Y bueno, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos y nuestra capacidad de adaptación, ¿no? En situaciones extremas, Absolutamente. listos para sumergirnos en el mundo de Chiloé Zombie. Listísimo. Empecemos por conocer a nuestro protagonista, Emilio, Ok. un profesor de escuela, Ajá. un tipo común y corriente, que lleva una vida tranquila en Chiloé con Natalia, su esposa embarazada. Pero de repente, todo este mundo idílico se desmorona. Cuando estalla un misterioso brote zombie. Lo interesante aquí es ese contraste tan marcado, ¿no? Entre la tranquilidad de la vida isleña y la irrupción repentina del caos. Totalmente. Es como si el autor nos estuviera diciendo que la amenaza puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en los sitios que consideramos más seguros. Totalmente. Y fíjate que la novela no nos da una explicación clara del origen de la plaga, Mm, lo que aumenta la sensación de incertidumbre y desasosiego. De repente la gente empieza a mostrar un comportamiento violento, irracional, claro. y nadie sabe por qué. Ese detalle es clave porque nos recuerda a lo que ocurre con las pandemias en la vida real, ¿no? Claro, Muchas veces al principio no sabemos a qué nos enfrentamos, cuál es el origen del virus, cómo se propaga. Y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido es lo que realmente nos paraliza. exacto. Y en la novela, la tensión va en aumento, a medida que el brote se propaga por la isla. Primero tenemos el incidente en el casino, donde Emilio y sus colegas se ven obligados a enfrentarse a sus compañeros zombificados. Luego la situación se descontrola por completo, con la quema de Castro y Dalcahué. El autor utiliza lugares emblemáticos de Chiloé, ¿no? Para marcar ese avance imparable del apocalipsis. Claro. La destrucción de estos lugares no solo representa un golpe físico, sino también un golpe a la identidad y la memoria colectiva de los isleños. Claro. Y en medio de todo este caos, vemos cómo Emilio se transforma. Mm, Pasa de ser un simple maestro a un hombre capaz de usar la violencia sí. para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Esa transformación es un elemento que vemos en muchas historias de supervivencia, ¿no? En situaciones límite, el instinto de supervivencia se activa y las personas pueden llegar a hacer cosas que nunca imaginaron. Claro. Es como si la crisis sacara a la luz facetas ocultas de nuestra personalidad, Claro. tanto las buenas como las malas. Totalmente. Y en el caso de Emilio, esa transformación se va dando de forma gradual, a medida que se enfrenta a situaciones cada vez más peligrosas. Al principio se muestra reacio a la violencia, pero poco a poco va comprendiendo que es la única forma de sobrevivir Claro. en este nuevo mundo. Y aquí es donde entra en juego la dinámica de grupo, ¿no? Claro. Emilio no está solo en esta lucha. Forma un grupo con otros supervivientes, Ajá. cada uno con sus propias habilidades y traumas. Tenemos a Rayen, su amiga y colega, Ajá. a Vicente, un nuevo profesor con un aire misterioso, Ajá. a Fernando, un joven trabajador del casino, y a Sebastián, el exmilitar novio de Rayen. Un grupo bastante diverso, ¿no? Sí. Me imagino que la convivencia en una situación tan extrema Uf, debe ser una auténtica olla a presión. sin duda. Sí. Cada uno de ellos aporta una perspectiva diferente, lo que enriquece la dinámica del grupo. Sí. Pero también genera tensiones y conflictos. Y además la constante amenaza de los zombies, la incertidumbre del futuro, ponen a prueba sus lealtades y sus principios. Claro. Y me imagino que las decisiones que tienen que tomar no son nada fáciles. En absoluto. Se enfrentan a dilemas morales constantemente. Por ejemplo, en el casino, se ven obligados a matar a sus propios compañeros zombificados. ¿No? Y más adelante, la confianza en Vicente se tambalea debido a su comportamiento sospechoso. Entiendo. Y hablando de zombies, ¿cómo son los zombies de esta novela? ¿Se parecen a los zombies clásicos del cine y la televisión? Es interesante porque el autor no se detiene a explicar el origen del virus ni las características de los zombies. Simplemente los presenta como seres violentos e irracionales, movidos por un instinto primario de atacar a los vivos. En ese sentido se asemejan a los zombies tradicionales del cine, esos muertos vivientes que buscan saciar su hambre de carne humana. Claro. Y esa falta de explicación, esa incertidumbre sobre la naturaleza del virus, creo que contribuye a aumentar la sensación de terror. Exacto. Si nos fijamos en el artículo de Wikipedia sobre los zombies, vemos que el concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo. En el vudú haitiano, por ejemplo,
Los zombies son cadáveres reanimados y controlados por un hechicero. Pero en la cultura popular, los zombies suelen ser el resultado de un virus o una mutación. Y esa idea, creo, es la que más nos aterra porque nos recuerda a la posibilidad de una pandemia real. Es cierto. La idea de que un virus pueda transformar a las personas en seres violentos e irracionales es algo que nos asusta a nivel primal. Sí. Y en Chiloé Zombie, esa amenaza se hace aún más palpable por la cercanía del escenario, por la familiaridad de los personajes. Totalmente. Y aquí es donde la novela trasciende el género del terror y nos lleva a reflexionar sobre la condición humana. ¿Qué nos convierte en humanos? ¿Qué nos diferencia de los zombies? ¿Somos realmente tan distintos a esas criaturas que se mueven por instinto, sin raciocinio, sin voluntad propia? Preguntas profundas sin duda. Y creo que la novela nos invita a explorar esas preguntas a través de las vivencias de los personajes. Por ejemplo, la relación de Emilio con Natalia se ve profundamente afectada por la situación. Natalia, enfrentada a la incertidumbre del futuro, expresa su deseo de abortar y divorciarse de Emilio. Esa crisis en su relación es un reflejo de las tensiones que la situación extrema genera en cualquier pareja, ¿no? Claro. El miedo, la incertidumbre, la lucha por la supervivencia pueden sacar a la luz los conflictos latentes, poniendo en riesgo incluso los vínculos más fuertes. Claro. Y es en esos momentos de crisis donde se pone a prueba la verdadera naturaleza humana. Vemos actos de heroísmo y sacrificio, pero también egoísmo, traición y violencia. La novela no nos ofrece una visión maniquea del bien y del mal, sino que nos muestra la complejidad del ser humano, Sí. su capacidad para lo mejor y para lo peor. Y creo que eso es lo que la hace tan interesante, tan real. Totalmente. Y precisamente en la segunda parte de nuestra inmersión, vamos a adentrarnos en un giro argumental que cambia por completo la perspectiva de la historia. ¡Uy! Un giro que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el apocalipsis zombie y sobre los verdaderos responsables de la tragedia. Prepárense para descubrir la verdad detrás de la plaga zombie, una verdad que los dejará con la boca abierta. Retomamos nuestra inmersión en Chiloé Zombie y como les adelantamos, la historia da un giro radical. Resulta que Vicente, ese profesor que parecía tan misterioso, no es quien dice ser. Sí, la verdad es que desde el principio intuíamos que Vicente ocultaba algo, pero no imaginábamos que fuera parte de una organización secreta Exactamente. que está detrás del brote zombie. Y esa revelación cambia por completo nuestra percepción de la historia. Ya no estamos ante un apocalipsis zombie al uso, No. sino ante una operación orquestada, Ya. con fines que aún desconocemos. De repente, la amenaza no solo son los zombies, sino también esa organización que actúa en la sombra manipulando los acontecimientos. Y lo más inquietante es que no sabemos cuáles son sus motivaciones. Claro. Y esa incertidumbre genera una tensión aún mayor en la historia. Por un lado, tenemos a los protagonistas luchando por sobrevivir a los zombies. Y por otro lado, tenemos esa amenaza invisible que los acecha desde la oscuridad. Y en medio de todo esto está Vicente, un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, es responsable, aunque de forma indirecta, del caos que asola Chiloé. Pero por otro lado, se muestra compasivo con los supervivientes e incluso los ayuda en momentos críticos. Es un personaje que no encaja en los moldes tradicionales del héroe o el villano. ¿No? Sus motivaciones son ambiguas, y eso lo hace aún más interesante. Actúa por remordimiento, por interés propio, o quizás por una combinación de ambos. Es difícil saberlo. Y creo que el autor juega con esa ambigüedad a propósito para mantener al lector en vilo. No sabemos si podemos confiar en Vicente, o si al final acabará traicionando a los protagonistas. Y esa incertidumbre se refleja también en las decisiones que toman los protagonistas. A medida que la trama avanza, se ven obligados a tomar decisiones cada vez más difíciles, a menudo en situaciones límite, donde la línea entre el bien y el mal se difumina. Por ejemplo, en el casino se ven obligados a matar a sus compañeros zombificados. Y más adelante, tienen que decidir si confían en Vicente, a pesar de sus sospechas. Son decisiones que los ponen al límite, que los obligan a cuestionar sus valores. Claro, y esas decisiones tienen consecuencias. No solo afectan a su propia supervivencia, sino también a sus relaciones con los demás. Claro. La confianza se vuelve un bien escaso, y cualquier error puede tener consecuencias fatales. Y en medio de toda esta tensión, la novela nos ofrece momentos de gran intensidad emocional. Por ejemplo, la relación entre Emilio y Natalia se deteriora aún más. Natalia, desesperada por la situación, insiste en abortar y divorciarse de Emilio. Es una reacción comprensible, dadas las circunstancias. Natalia está embarazada en medio de un apocalipsis zombie y no ve un futuro para ella ni para su hijo. Es un recordatorio de que en situaciones extremas los lazos familiares, los proyectos de vida pueden verse truncados de la noche a la mañana. Totalmente. Y mientras tanto, la huida de los protagonistas se convierte en una carrera contrarreloj.
No solo tienen que escapar de los zombies, sino también de la organización que busca capturar a Rayen. Y aquí es donde el escenario de Chiloé cobra aún más relevancia. Mm. La isla, con sus bosques, sus canales, sus pueblos aislados, se convierte en un personaje más de la historia. Un laberinto donde los protagonistas se esconden, se pierden, se reencuentran. Y donde cada paso que dan está cargado de peligro. El autor utiliza el escenario de forma magistral para crear una atmósfera de claustrofobia y amenaza constante. Es como si la isla misma se hubiera convertido en un enemigo, un lugar hostil e impredecible. Y esa sensación de peligro se intensifica con la llegada del ejército a Chao. Sí, esa escena es un punto de inflexión en la novela. Los protagonistas que habían llegado a Chao buscando refugio se encuentran con que el ejército ha tomado el control del pueblo. Y sus intenciones no son precisamente pacíficas. Es un momento de gran tensión donde todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Descubrimos que el ejército está detrás de la propagación del virus, que todo ha sido un experimento militar que se ha salido de control. Y de repente, la lucha por la supervivencia adquiere una dimensión aún más trágica. Los protagonistas se dan cuenta de que han sido manipulados, que su destino ha estado en manos de otros desde el principio. Y la figura de Rayen, la única inmune al virus, cobra una importancia aún mayor. Se convierte en la clave para encontrar una cura, pero también en un objeto de codicia, un arma potencial en manos del ejército. Y en medio de todo este caos, Vicente intenta redimirse, protegiendo a Rayan a costa de su propia vida. Es un acto de sacrificio que nos recuerda que incluso en las situaciones más extremas, el ser humano es capaz de actos de nobleza y compasión. Es un momento conmovedor, sin duda. Pero también es un recordatorio de que la lucha no ha terminado. Rayen está en manos del ejército y su destino, al igual que el de la humanidad, es incierto. Y con esta incertidumbre, con esta sensación de amenaza latente, nos adentramos en la tercera parte de nuestra inmersión. ¿Logrará Rayen escapar de las garras del ejército? ¿Encontrará la humanidad una cura para el virus? ¿O el apocalipsis zombie se extenderá por todo el planeta? Prepárense para un final impactante, lleno de giros inesperados, que nos dejará reflexionando sobre la naturaleza humana y el futuro de nuestra especie. Llegamos al momento de la verdad en nuestra inmersión en Chiloé Zombie. El autor nos lleva a un clímax, lleno de tensión, donde el destino de los personajes y de la humanidad pende de un hilo. La llegada del ejército a Chao no solo cambia el escenario, sino que introduce un nuevo nivel de complejidad moral a la historia. Los protagonistas se enfrentan a un enemigo más poderoso, más organizado, que representa una amenaza distinta a la de los zombies. Exacto, porque ahora ya no se trata solo de sobrevivir al día a día, sino de enfrentarse a un sistema que busca controlar y manipular la situación para sus propios fines. Recordemos que el ejército es responsable, aunque accidentalmente, de la creación del virus. Y aquí es donde la novela nos invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto el avance científico puede ser utilizado para el bien o para el mal? ¿Quién tiene el poder de decidir cómo se usa ese conocimiento? Preguntas muy relevantes, sobre todo en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Pero volviendo a la trama, la captura de Rayen por parte del ejército es un golpe devastador para Emilio y los demás supervivientes. Es un momento desgarrador porque Rayen, la única inmune al virus, representaba una esperanza para encontrar una cura. Pero al mismo tiempo, su inmunidad la convierte en un objeto de estudio, una pieza clave para los experimentos del ejército. Y aquí es donde vemos la crueldad del sistema, la deshumanización de Rayen, quien es tratada como un simple espécimen, un medio para un fin. Exacto. Y lo interesante es que el autor no nos presenta al ejército como un grupo homogéneo. Hay personajes dentro del ejército que se cuestionan las órdenes, que dudan de la moralidad de sus actos. Es cierto. Y esa ambigüedad moral hace que la historia sea aún más compleja. No se trata de un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino de una lucha interna dentro de cada personaje, una batalla por mantener su humanidad en medio del caos. Y hablando de humanidad, la muerte de Vicente es un acto de redención para el personaje. A pesar de su pasado, decide proteger a Rayen, sacrificando su propia vida por una causa que considera justa. Es un momento muy emotivo. Y creo que nos recuerda que incluso en las personas más complejas, con sus contradicciones y errores, puede haber un atisbo de bondad y compasión. Sin duda. Y el final de la novela, con la fuga de Rayen y la incertidumbre sobre su destino, nos deja con una sensación de esperanza, pero también de inquietud. Sí, porque no sabemos si Rayen logrará sobrevivir, si encontrará la forma de ayudar a la humanidad o si simplemente desaparecerá en la inmensidad de la isla. Es un final abierto que nos invita a reflexionar sobre las posibilidades, los caminos que se abren después de una crisis. Y esa sensación de incertidumbre, creo, es la que nos deja resonando en la mente después de terminar la novela. ¿Qué futuro le espera a la humanidad? Hemos aprendido algo de esta experiencia. ¿Seremos capaces de evitar que algo así vuelva a ocurrir? Preguntas que nos interpelan a todos. Y aquí es donde me gustaría conectar con nuestros oyentes.
¿Qué les ha parecido esta inmersión en Chiloé Zombie? ¿Qué reflexiones les ha generado la novela? Os invitamos a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Y para aquellos que quieran sumergirse aún más en esta historia, les recomendamos escuchar la versión en audiolibro de Chiloé Zombie. Es una experiencia auditiva fascinante que les permitirá vivir la historia de una manera aún más intensa. El audiolibro está disponible de forma gratuita a través de Audible. Encontrarán el enlace en la descripción del podcast. No pierdan la oportunidad de adentrarse en el mundo de Chiloé Zombie. Una historia que nos recuerda que la supervivencia no solo depende de nuestra fuerza física, sino también de nuestra capacidad de adaptarnos, de cooperar y de mantener nuestra humanidad en las situaciones más extremas. Hasta la próxima inmersión.